Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Fabián Gabriel Cortade. Soy psicólogo social, acompañante terapéutico, consejero químico en adicciones y estoy a cargo de lo que tiene que ver con las cursadas que se realizan en el grupo de docentes de Buenas Compañías. Bueno, esta es una introducción que vamos a hacer hoy respecto de este curso que es el de cuidado domiciliario y gerontología y asistente gerontológico. En este caso la cursada la va a dar un compañero profesional muy destacado en enfermería, como lo es el licenciado Pedro Santillán. En este caso yo estoy aquí, bueno, para ofrecer una introducción a lo que va a ser la cursada y precisamente también para darle la bienvenida a todos ustedes. Eh, bueno, lo primero que voy a decir es que ustedes van a tratar con adultos mayores. Seguramente hay quienes tienen experiencia en tratar con adultos mayores. Ahora vamos a decir perfectamente qué es un adulto mayor, qué edades comprende. Sin ninguna duda que quizás tengan alguna experiencia, eh, quizás porque estén trabajando con adultos mayores, o quizás no, pero han tenido que ejercer esta función por algún ser querido, ya adulto mayor, que ha necesitado de la ayuda asistencial de ustedes. ¿Lo han hecho con mucho humanismo? Y sin dudas que lo deben haber hecho con mucho humanismo. Aquí le vamos a ofrecer herramientas muy puntuales, muy estrictas, para entender primero, comprender cada patología, enfermedad, síntomas que tiene un adulto mayor para poder en forma muy apropiada abordar las mismas y poder dar una calidad de vida mucho mejor a esa persona a la cual vamos a ir a cuidar. ¿Qué es entonces un adulto mayor? Un adulto mayor es una persona que hoy en día supera los 65 años. En algunos casos podemos decir que supera los 70 años, ¿sí? Dada la expectativa de vida que hay en el mundo, ¿sí? Una persona antes quizás tendría 40 años y ya era considerado una persona grande, ¿eh? Pero hoy en día, dada esta expectativa de vida y también tener muchos proyectos para poder llegar a cumplir, hace que el adulto mayor tenga, aparte de esa expectativa mayor de vida, dada la ciencia que ha traído muchas soluciones para distintas enfermedades, también la configuración nueva, familiar, social, y sobre todo el hecho de no entender que ese adulto mayor, esa persona, por más que tenga una edad determinada, como pueden ser 65, 70 o más, no tenga que tener proyectos de vida. No, sí que los tiene que tener, es más, debe tenerlos para llevar una vida mucho más plena, para no tener en cuenta que una persona que ya llega a los 70 años o supera esta edad, prácticamente cuelga los guantes, como se decía antes, y directamente va a tener actividades totalmente pasivas. No, la persona puede ser muy activa y es necesario que así sea, no que esté en un reposo permanente, sino que siempre tenga alegría y disfrute por lo que hace, ¿sí? Si a alguien le gusta, por ejemplo, la pintura, bueno, dedicarse al tema de la pintura. Si a alguien le gusta escribir, dedicarse al tema de la escritura. Si a alguien le gusta hacer salidas recreativas a lugares donde puede interactuar con un otro, que esto es fundamental para un adulto mayor, bueno, va a tener que acceder, seguramente si estamos cuidando a esa persona, vamos a tener que acompañar para que en resumidas cuentas, disfrute de esa vida diaria, ¿sí? Que le toca vivir. Y no, como en algún momento histórico de, de la vida, en los siglos, la persona llegue a una determinada edad y directamente
no haga absolutamente nada porque ya hizo todo en la vida. No, no, no. Acá, hasta el último día de vida en la tierra, por decirlo de alguna forma, hay que seguir teniendo esperanzas de poder cumplir determinados objetivos. Siempre hay que tener metas, ¿sí? Obviamente que hay metas que no las podemos desarrollar, quizás, o mejor dicho, no podemos llegar a cumplirlas, a terminar cumpliéndolas, pero es muy importante que se empiecen a hacer, a realizarlas. Si después se pueden llegar a cumplir a corto, mediano, sobre todo corto plazo es muy bueno, a corto, mediano o largo plazo mejor. Lo que más importa en un adulto mayor es la expectativa, es esa alegría, esa efervescencia que vuelve a nacer en esa persona de querer hacer cosas como ocurría cuando tenía sus 20 y pico, sus 30 y pico, o cuando era realmente adolescente. Bueno, ese encendido obviamente que se puede lograr. Siempre hay un entusiasmo para poder realizar algo. En eso vamos a tener que operar como cuidadores domiciliarios nosotros, obviamente. Siempre estar atento a que esa llama siempre esté encendida. Obviamente, la adultez mayor trae algunas consideraciones, las tenemos que considerar en cuanto a enfermedades. ¿Sí? Hay enfermedades que, bueno, no por ser adulto mayor va a tener enfermedades. Hay personas que terminan su vida, porque finalmente fallecen, sin haber tenido una sola enfermedad, que no sé, 80, 90, muchos más años. ¿Sí? Siempre veo a Carlitos Balá, por ejemplo, como pese a sus 92, 93 años creo que tiene, logra todavía acaparar la atención de tantas personas o tantos chicos, niños de ahora, niños que son ahora niños, pero los que fuimos niños en algún otro momento histórico de la vida, pero que tenemos nuestro niño interior, y el hombre es muy activo en ese sentido. Obviamente, seguramente da ciertas dificultades por la edad, pero sigue siendo activo, sigue teniendo esa postura de vida muy que brinda un ejemplo realmente importante al resto, ¿no? Y creo que a todos nosotros. Enfermedades, ¿pueden ocurrir? Sí, obviamente que pueden ocurrir. Que la ciencia que ha desarrollado muchas soluciones, como dije al principio, también. Pero no voy a hablar en este momento de las típicas, los típicos problemas que trae acarreada la adultez mayor en ciertos porcentajes de gente. Voy a hablar de los problemas domésticos, que hacen también obviamente al cuidador. El cuidador va a una casa, quizás diariamente, y se va a encontrar con personas a las cuales va a haber que supervisar muchas cosas, ¿sí? Va a haber que supervisar el tema del, por ejemplo, si tiene diabetes, va a haber que ver qué dieta va teniendo, supervisar realmente las comidas. Si realmente tiene un problema de presión, supervisar la toma de alguna pastilla para la presión. Hipertensión arterial, hay muchas personas que son adultos mayores que tienen este problema. Recuerden que un pico de presión alta puede llegar a tener un accidente cerebrovascular, y el accidente cerebrovascular que puede ser isquémico, cuando se dobla un poquito la cara simplemente, que después con rehabilitación puede llegar a estar muy bien, pero el hemorrágico, que es el que no muchas personas logran salvarse de esa situación, porque queda afectado alguna parte de nuestro cerebro, que implica de repente tener alguna afasia, no poder hablar, o alguna parálisis en el cuerpo, ya sea un brazo, una pierna, o puede ser también ambos miembros, etcétera. Depende cómo impactó el accidente cerebrovascular en el cerebro. Por lo tanto, la supervisión, la prevención siempre es muy importante. Cuando hablamos de prevención, en lo doméstico también hablamos de una prevención que tiene que ser al tema de las caídas, ¿sí?
hay un problema fundamental en el tema de óseo, de los huesos. Eh, Mujeres con problemas de osteoporosis o varones también con ciertos problemas en este sentido. Eh, lo que puede llegar a ocurrir es que la famosa fractura de cadera, o si no, alguna eh, algún problema doméstico que implique eh, algún accidente cuando van a tomar mate o están haciendo alguna comida, algo, poder quemarse. Bueno, esto hay que prevenirlo, obviamente, ¿sí? También está, por eso el cuidado domiciliario implica precisamente eso. También vamos a hablar al margen de eso, de otras problemáticas como la diabetes, ¿sí? Diabetes grado 1, grado 2, aquel que es insulino dependiente, que en muchos casos hay enfermeros que tienen que estar controlando la diabetes, la podemos supervisar obviamente también. En el caso de que la persona tenga una discapacidad motriz, ya un adulto mayor con discapacidad motriz, hay personas que han tenido este problema, han perdido de repente una pierna porque la han amputado por problema de diabetes ya, que se fue de madre el problema y le tuvieron que amputar, quedan en una silla de ruedas. Pero bueno, psicológicamente siempre hay que intentar que la persona pueda hacer de su vida llevadera, ¿sí? Un acompañamiento donde siempre le vamos a insuflar el ánimo correspondiente, y siempre, a pesar de no poder tener la posibilidad de repente de caminar ni nada por el estilo, sí que pueda llegar a tener dentro de sus posibilidades momentos realmente lúdicos, a través del juego, o qué es lo que podría llegar a desarrollar, por ejemplo, en una mesa, o hacer sentir que la persona es útil. Porque cuando alguien es adulto mayor, está el problema de la utilidad o inutilidad. Por lo general, la sociedad misma condena a la persona, inclusive en nuestra sociedad argentina, muchísimas personas ganan una jubilación, por ejemplo, mínima, y tienen graves problemas como para llegar a fin de mes, obviamente con esto. Entonces, como que, ¿para qué trabajó tanto tiempo para ahora se sienten como si fueran, como si no hubieran sido recompensados por tanto trabajo, sino que parecen como si fueran estar en una inutilidad social, ¿no? E inclusive una inutilidad familiar. ¿Por qué la inutilidad familiar? Y porque hay muchos familiares que cuando las personas ya están en una situación próxima a la postración o en silla de ruedas, lo que hacen es mandarlos a los geriátricos o directamente contratar a alguien para que se responsabilice en su totalidad de la persona. Esto en buena medida no está mal en cuanto a que la persona, al cuidador, obviamente va a estar con el paciente, con este adulto mayor. Pero hay que tener en cuenta que el lazo afectivo, que muchas veces se corta con respecto a la familia, y la familia es muy importante que puedan tener ese lazo afectivo, ese señor, esa señora a la cual cuidamos, tenga ese lazo afectivo siempre con los familiares. Si no, se sienten como que son inútiles familiares, una inutilidad familiar, como que familiarmente no puede ya realizar nada, no puede ser gravitante ni protagonista de esa familia, porque lo han dejado ahí depositado. En geriátricos es más feo, porque eh, ahí, bueno, la interacción es con otras personas a las cuales ni siquiera conocen, y en algunos casos, bueno, hay personas que no, en geriátricos que no son atendidos tan bien, ¿no? Y hay compañeros finalmente de ahí que reflejan un deterioro físico y psíquico muy, muy importante. Esto no ocurre tanto con el tema domiciliario, donde la persona va a estar sola, seguramente allí. En algunos casos, obviamente, la familia lo hace porque realmente requieren de ayuda esas personas. Pero el tema que no pueden directamente depositar nada más que la responsabilidad en el cuidador domiciliario. Entonces,
también la interacción nuestra tiene que ser a través de la familia para que ellos entiendan que el suministro afectivo no se puede cortar nunca. Necesariamente tiene que haber un suministro afectivo. Cuando hablamos de personas con deterioro físico o psíquico, bueno, vamos a hablar de personas que van a tener problemas fundamentalmente de demencias, ¿sí? El tema de la demencia es muy habitual, ¿sí? Lamentablemente. ¿Por qué? Por el paso del tiempo, el envejecimiento neuronal, el envejecimiento del cerebro. Y si bien hay gente que nunca va a tener problemas de ningún tipo de demencia, la demencia senil es la más común, ¿sí? Y después una demencia, una gran demencia, una demencia muy importante. Recuerden que las demencias trae aparejada la pérdida de la memoria a corto plazo. Ponen una pava para tomar mate en la cocina y se la olvidaron, y recién la habían puesto, ¿no? Hace un ratito, pero se olvidan de eso. O cuando van de una habitación a otra se dan cuenta que para qué vine acá. Ojo, hay olvidos que nos puede ocurrir a cualquiera, pero estos son olvidos que se van siendo recurrentes, ¿no? Recurrentes hasta directamente ser muy peligrosos. En cuanto a la pérdida de memoria, obviamente la memoria remota no se va a perder, aquella memoria de la infancia. Por eso es que en algún momento hay personas que aparecen y cuando ven al cuidador inclusive van a decir, mira, vino, ¿cómo andás Ernesto? Y quizá Ernesto sea el hermano de esa persona o el padre, porque empiezan a perder obviamente la memoria y pierden absolutamente la certeza de quién está allí. Esto también es muy importante para nosotros tener algo en claro. Si tuvimos algún familiar con estas dificultades, con problemas de demencia, algún problema del famoso Alzheimer, tenemos que tener en claro esto, porque el deterioro, recuerden que es progresivo, lamentablemente, y llega a la posición fetal la persona, la cual ya no puede tragar, directamente se le pasa la medicación para poder nutrirse a través del Ensure, y no hay posibilidades ya de que la persona coma por sus propios medios, y hay un deterioro que lleva a la muerte. Pero no obstante esto, tenemos que tener en claro que si nosotros atravesamos problemas con seres queridos y nos afectó muchísimo, bueno, ojo con esto, porque cuando tengamos que ser cuidadores de esa persona, no transferir lo que nos pasó con nuestro ser querido a esa persona, ¿sí? De lo contrario, nos va a resultar doblemente doloroso, porque ya el dolor del ser querido que tuvimos en algún momento pasó, ya elaboramos seguramente el duelo, pero ahora se reactiva con esta persona, o sea, se hace doble, vuelve otra vez ese duelo. Por lo tanto, tener muy en claro que la persona va a tener determinadas cuestiones que van a ser parecidas, porque el Alzheimer obviamente que va a tener cosas parecidas a esa persona que también en algún momento partió de nuestra vida con ese mismo problema, pero que es otra persona y no es aquella. Aquella ya está, ya elaboramos el duelo. Ahora no tenemos por qué realizar, despertar nuevamente esa herida que ya en algún momento cerró. Esto para que sea realmente eficaz el cuidado que le hagamos a ese paciente. De lo contrario, diariamente vamos a sufrir mucho, ¿sí? ¿Cómo se hace esto para poder directamente tomar cartas en el asunto? Y bueno, el día anterior a que tomemos ese cuidado, vayamos a realizar esos cuidados, decir realmente, tomar conciencia de qué tipo de persona con las características de la enfermedad que tiene vamos a tener que abordar, ¿sí? Siempre pensando que esa persona se llama tal y tal y es otra persona, ¿sí? Y tomar la distancia óptima correspondiente para que no nos afecte a nosotros, ¿sí? Es un ejercicio constante, un ejercicio totalmente constante.
Otros cuidados, obviamente cuando está postrado, es el tratamiento de las escaras, por ejemplo. Esto lo hace también un enfermero, el cuidador también lo puede llegar a hacer, pero ustedes durante la cursada van a tener algunas herramientas respecto de esto para por lo menos tener las primeras indicaciones que refieren a cómo empezar ese tipo de curaciones. Bueno, el tema de la toma de presión, que es muy básico y lo tienen obviamente que saber. Algunas nociones respecto de RCP, en el caso de que en el mismo momento que tienen que hacer las horas de guardia estén en una situación muy compleja y tienen que sacar ustedes adelante a ese paciente, ¿sí? Y quizás con el manejo de RCP momentáneo y llamando a quien corresponde para que venga una ambulancia, pueden salvar una vida en el momento. Esas nociones obviamente que las van a tener. Otra cosa, más allá de esas, de las demencias y problemas realmente graves, las cuestiones más domésticas son las que van a imperar, ¿no? Ustedes van a tener que desarrollar un vínculo con los familiares porque los tienen que conocer. Esto es muy habitual. Los familiares van a venir, ustedes van a tener que manejarse con la mayor empatía posible. Quizás para ganarse al familiar, y sí, es para ganarse al familiar. No obstante, tengan en claro cada cosa que hacen, la llevan en diariamente pueden tener un anotador donde no anoten en el momento para que el paciente no vea como que están hablando de él o que están escribiendo acerca de él y cosas que hace él, pero sí anoten cada cosa que pasó, porque esto va a ser fundamental después cuando se lleva, por ejemplo, sobre todo algunas anotaciones que tienen que ver con novedades, con cosas que les pareció media extrañas que han ocurrido. Esto sería interesante que lo anoten porque en algún momento lo tienen que llevar inclusive al médico, al psiquiatra, etcétera, o al psicólogo mismo. Y de repente una opinión de la vida diaria del paciente, enriquecida por estas anotaciones, va a ser fundamental para el profesional que esté a cargo de ese paciente. Es muy importante también saber que el cuidador hace higiene y confort, ¿sí? Esta es la separación que hay entre el acompañante terapéutico y el cuidador domiciliario. El cuidador domiciliario sí hace higiene y confort, el acompañante terapéutico no, además en la parte de repente de la psicología. Higiene y confort. Bueno, hay gente que no le gusta obviamente hacer higiene y confort, pero si alguien se precia de ser cuidador domiciliario, obviamente requiere de hacer higiene y confort. Higiene y confort puede ser en una clínica, un hospital donde es requerida su actividad, o en el domicilio, inclusive si tiene que hacer horas en un geriátrico. Bueno, higiene y confort va a tener que bañarlo. Acá hay un cuidado muy especial con respecto al baño del paciente, que tiene muchísimo cuidado dada la edad. En algún caso quizás es por la soledad del paciente que necesitan que estemos con él, simplemente, pero que no tiene enfermedad. Pero bueno, salvando esa circunstancia que simplemente vamos a supervisar el baño del paciente, por ejemplo, cuando el paciente está postrado y tiene realmente muchos problemas por enfermedades, sí vamos a tener que tener mucho cuidado. Sobre todo si no tiene mucha locomoción, si tiene problemas por ejemplo, de una fractura de cadera, o se maneja con un bastón, o se maneja con muletas, o con la silla de rueda misma. Vamos a tener que tener un cuidado muy importante para ese baño. También, bueno, hay muchos que tienen ya, sobre todo con la pérdida de la memoria, aparece mucho el tema de la incontinencia urinario fecal. Este es un trabajo, obviamente, quizás que a muchos les da asco, pero bueno, es totalmente natural y al fin y al cabo resulta ser, se lo hace a una persona a la cual empezamos a conocer allí, no la conocemos de antes, no es lo mismo que hacerle a un familiar
higiene y confort, sacar, por ejemplo, pañales y ponerle y limpiar, porque en ese caso, qué sé yo, no sé, daría como una suerte de vergüenza o algo por el estilo, o creeríamos que esa persona también le daría vergüenza y pudor de que nosotros estaríamos limpiándolo. Pero bueno, sí tiene que ser obviamente que primero está la calidad de vida de la persona por encima de todo, ¿no? Y en este caso, bueno, más allá de que no sea muy lindo lo que tenemos que realizar a través de esa higiene y confort, se tiene que realizar y en muchos casos es muy rápido. Bueno, por ejemplo, también si se requiere en una clínica o en la misma casa, clínica, hospital o en la misma casa, el manejo en el caso de los de varones, por ejemplo, el famoso papagayo, porque no pueden levantarse, o el tema de la famosa chata, sobre todo para las mujeres. Hay que estar muy encima. La habitualidad de estas actividades hace que después se haga muy fácil, muy tradicional hacerlo, ¿sí? Quizá para la persona que no lo hace de buenas a primeras le cause una sensación fea, pero después la habitualidad hace que sea mucho más llevadero, ¿sí? esa actividad puntual. Después, bueno, cuando al adulto mayor se lo saca a la calle, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La peligrosidad de la calle siempre es importante. Bueno, ahora no se puede salir por el tema de la pandemia, obviamente, pero naturalmente se sale la persona para que se pueda llegar a recrear. Es muy interesante que vaya a una plaza, a poder interactuar quizás con un otro. Siempre es bueno también que la persona reentreteja la trama social, y aquellas personas que no vio nunca las pueda llegar a ver nuevamente, o por lo menos que esas personas que él quiera ver, nosotros podemos llegar a ser los puntos de contacto para que en algún momento la visiten. Esto es muy importante, da una dinámica a la vida de la persona, ¿sí? Una dinámica social que frecuentemente el adulto mayor la pierde. Algunos conceptos que en esta última parte les voy a verter son, por ejemplo, el de gerontología, ¿sí? ¿Qué es la gerontología? Bueno, la ciencia que estudia el envejecimiento. Se ocupa de aquellos aspectos psicológicos, sociales, demográficos, económicos, que atañen a estas personas, ¿sí? Y la geriatría es una ciencia práctica, es la rama de la gerontología como ciencia, y aborda la prevención y rehabilitación de enfermedades típicas. Las enfermedades típicas las estuvimos diciendo. Un punto que no le había dicho recién en cuanto a enfermedades típicas, que no es enfermedad, pero es algo que les pasa a menudo a las personas adultos mayores, es el tema de la desnutrición, porque pierden el hábito, el gusto por comer, ¿sí? Y la deshidratación, por el cual muchas personas terminan en una guardia de un hospital por esa deshidratación. Finalmente, bueno, se recuperan allí con suero, etcétera, y salen adelante. Pero el no beber agua, el comer lo justo y necesario y casi nada, eso son cosas que vamos a tener que supervisar muchísimo, pero hace a esa edad, a esa edad. La medicina geriátrica tiene 4 principios que yo quiero compartirlo con ustedes. Fíjense ustedes, la vejez no es una enfermedad. Bueno, tiremos por tierra entonces que la vejez es una enfermedad. Cuando hablamos de la vejez, no tenemos por qué preponderantemente decir la persona es ya añosa y ya está enferma. No, no es una enfermedad. La vejez en sí no es una enfermedad. Es la posibilidad de prevenir enfermedades y prevenir accidentes domésticos sobre todo, es fundamental. Y poder acompañar a esa persona para que siempre tenga sobre todo el alimento efectivo.
Un diagnóstico exacto es esencial hacerlo, o es esencial hacer un diagnóstico exacto. Y sí, eso habla de la prevención en adultos mayores, obviamente. Una tos que tenga la persona, un problema que tenga importante de que nosotros vemos que no puede respirar bien o algo está pasando, no se pueden dejar pasar, porque eso puede deparar en un resfrío, el resfrío en una neumonía, y la neumonía, estadísticamente hablando, se lleva a muchísimas personas. Por eso hoy en día se habla que el coronavirus, ante personas con enfermedades preexistentes o adultos mayores, hay una alta mortalidad, ¿no? Por eso la prevención es lo más importante para el adulto mayor, ¿sí? Es muy, pero muy importante. Muchas enfermedades de la vejez son curables, sí, pero eso gracias a qué? A la ciencia, que ha facilitado y solucionado un montón de cuestiones que tienen que ver con la vejez, ¿sí? Lo que antes no había posibilidades, hoy en día obviamente que sí existe. Problemas de repente ligados al corazón, y hoy en día se pueden realizar, por ejemplo, stent. Hace 40 años atrás, 50 años atrás no se realizaban, la persona moría, ¿no? Pero problemas coronarios se pueden superar, y otros problemas más, obviamente. El reposo injustificado puede ser peligroso. ¿Que tiene que reposar la persona? Sí, obviamente tiene que reposar, tiene que estar tranquilo, tiene que estar en una vida sin el mayor estrés, sin estrés. O sea, con un poco de estrés siempre va a haber, porque obviamente la vida necesariamente va a haber estrés, pero no un estrés galopante, un estrés donde hay una conflictiva familiar enorme y repercute en esta persona. No. Entonces, un reposo justo y necesario, pero después la persona tiene, en la medida que pueda, caminar y tiene que estar realmente en actividad permanente. Bueno, hasta aquí llegué entonces con esta introducción a los cuidados domiciliarios y asistente en gerontología, que es realmente el curso que da Pedro Santillán, el licenciado en enfermería Pedro Santillán, y en este caso mi presencia aquí es para brindar esta introducción al curso y darles, sobre todo darles, la bienvenida a ustedes. Es muy grato estar interactuando con ustedes. Estoy a disposición, obviamente, para lo que ustedes necesiten. Les mando saludos cordiales. Sigan cuidándose en esta pandemia que nos azota y nos estamos seguramente viendo muy pronto. Hasta la próxima.